Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y hoy con el versículo 27 dentro de nuestro estudio. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy hermosa. Entonces, queridos amigos, aquí estamos siguiendo siempre con la historia de Absalón. Continúa perfilando la figura de Absalón, pero ahora ya desde su descendencia. La Escritura de esta manera, la Sagrada Escritura, nos está mostrando que su historia no se limita simplemente a un conflicto político, a un conflicto con su papá, con la familia y con el mismo reino, ¿verdad? Ahora es Absalón el príncipe, ¿entienden? Porque Amnón, que era el mayor, fue asesinado por él mismo. El que queda, y Joab, el que buscaba justamente la concordia dentro del reino, porque estaba resquebrajándose el reino, aquí le ponemos a Absalón al frente, ¿verdad? Pero, como decíamos, nuestra narración no solamente nos está refiriendo una situación del conflicto político, sino que también nos habla de la transmisión de una memoria familiar, es decir, aquí de la familia, de los hijos de Absalón. El verbo yalad, engendrar, indica continuidad de vida más que simple biología. El yalad. Los niños yeled. Yalad, el verbo engendrar, pero engendrar en un sentido no solamente biológico, decíamos, sino que una continuidad. Va el añambos asá, en añan de la pisacuera, va lleva la continuidad, la unidad. Upeñan de yahuerecoa, upeñan de ni aiteu y yahuerecoa, añan de apitu uiteu y peñan de recobeo y la ontología, añambos era yueveave, ¿verdad? Tu propia existencia. Upea la añan de añambos asá, en añan de la pisacuera, ¿verdad? Y aquí entran todos los valores, entran todas las cosas positivas, como también muchas veces añambos asá y la ibaía, añan de yahuerecoa. Entonces, eso es el yalad. Y por eso de ahí viene el nombre de los niños. A los niños se le dice yeled. Yalad, engendrar, transmitir, pasarle como herencia. Peñandé, yahuerecoa, ñanderecoebe. Y por lo tanto, aquí hay un nombre que se llama Tamar. Evoca a la palmera, que es el símbolo de la elegancia y la rectitud. Al mismo tiempo, recuérdense que su hermana es también de nombre Tamar. Y aquí le vuelve a poner ese nombre. Por otra parte, nos dice que es Yafá, dice Yafá quiere decir hermosa. Pero de ñañimo que está más en otra oportunidad. Yafá, Yafé, que quiere decir hermosa. Y conecta con la descripción previa del propio Absalón. Está diciendo que Absalón era un Yafá,
Y entonces la hermosura de esta persona que también se proyecta ahora. Miren qué interesante, todo lo que es proyección. Upea cuando hay entonces simplemente una cuestión genética, decíamos, biológica, sino que también nosotros transmitimos la belleza interior o también transmitimos, de cierta manera, entre comillas, lo que nosotros somos exteriormente. Si somos superficiales, entonces la ñandera escuera, ñandeme escuera, ñandera yicuera o mía, o zeta y superficial a veí, ñandeisha, la misma cosa, estamos transmitiendo. Por lo tanto, aquí se establece el famoso paralelismo literario. Paralelismo, paralelo. Yo soy así, mis hijos son de esta manera. Hay un paralelismo. Hay una copia fiel. Se va una vez, pero me de terminología, me imagina, fotocopia puro y teje. Además, una vega tuya, galleta puro, yo digo. ¿Entiendes? Entonces son expresiones, ¿verdad?, que nos dan a entender. Y aquí también. Aquí dentro de este paralelismo literario nos está queriendo decir que el Jafá de esta mujer, de Tamar, de la hija de Absalón, está evocando a lo que ya dijimos en un paralelismo como es su padre, ¿verdad?, como es Absalón. Prepara entonces una ironía trágica, porque la belleza heredada no significa un destino bendecido, sino una repetición de fragilidad humana. Atención, por eso yo le estaba diciendo, no todo lo que brilla es oro, ya es. Y pona téjico, y pona de vera, pero hay que mirar si y pona de vera es también del aspecto interior, o es simplemente un barniz exterior, o cayolaonte ayer, pero no en lo más profundo de la interioridad. Por lo tanto, esta repetición de fragilidad humana que vuelve a la vida de esta hija también, de Tamar. De esta manera, nuestra narrativa bíblica de este versículo sugiere que lo no sanado en una generación puede transmitirse a la otra generación, a la generación siguiente. Así, la genealogía funciona como espejo espiritual del Padre. Queridos amigos, esto es esencial que tengamos en cuenta. Peñandeñan boea, peñandeñan mea lleva. Y eso quiere sintetizar esta palabrita Jafá. Jafá quiere sintetizar que esa hermosura del Padre o esa superficialidad también del Padre, si quedamos en el aspecto externo de la familia, porque el Padre está representando también a la familia, no solamente el papá, de una sociedad, podemos decir, es lo que transmitimos también a nuestras generaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Y este versículo 28. Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin ver el rostro de Dios. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en la corte de David, ver el rostro del rey significaba el acceso oficial a su favor político, ¿verdad? Es decir, entrar oficialmente en esa relación de política, pero política quiere decir, queridos amigos, de ahí politiquería, peñan de, muchas veces ya entendéis, la política siempre es buena y es maravillosa. ¿Por qué? Porque la política es la relación de buscar el servicio a la comunidad. Y todos, el hombre de por sí, uno de los grandes filósofos justamente decía que el hombre es
un animal político. Es un animal político. Lastimosamente, ese ya en la primera parte es un animal. Pero una ya político quiere decir justamente ordenar. Es ordenar la ciudad, es ordenar la relación, es ordenar todos los recursos, es ayudar justamente para que la comunidad pueda crecer. Porque cada uno pues, tiene sus cualidades y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Apeando la política, esa es la función de la política. Pero nosotros lastimosamente aquí, pero le dimos pata para arriba, pusimos todo. Pata para arriba. Lo que menos hacemos es política. Hacemos politiquería. Politiquería. Ah, estaba la politiquero. Estaba. Y acá vive gran situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos. Naña entendese. Porque, y claro, porque mete el dedo en la llaga y ahí voy a... Te saca de tus privilegios, te saca de las cositas de corrupción que estamos haciendo, etc. Bueno, así que en la corte davídica ver el rostro de Dios, del rey, significaba ese acceso oficial a su favor político, es decir, estoy de acuerdo y qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para construir esta dinastía, este reinado. Pero vivir en Jerusalén sin audiencia implicaba, en este caso, para Absalón, una tolerancia legal, como dijimos, en el aspecto jurídico. Pero hay una exclusión relacional. No hay relación. El panín, el ver el rostro del rey, no había posibilidad. Y por lo tanto, el rey designa autoridad judicial suprema, mientras que la paz, el shalom, no era solo ausencia de guerra, sino que armonía restaurada. Por eso nosotros decimos shalom, y por eso la ciudad se llama Yerush, que quiere decir justamente ciudad. Yerush, en hebreo. Polis, en griego. Yerush, shalom. Jerusalén, Jerusalén. ¿Usted le dice? Jerusalén. Para el hebreo ve. Jerusalén. Es decir, la ciudad de la paz. Pero un país es la ciudad de la paz, si yo quiero ver. ¿Se dan cuenta? Que no es entonces simplemente una ausencia de guerra, sino que aquí nosotros estamos mirando la armonía que se vuelve a restaurar. Y por lo tanto el galut, que sucedió aquí con Absalón, que es el exilio. Este galut no es solamente porque salí de Jerusalén y me fui a otro lugar geográfico. Normalmente ya es el exilio. Pero yo puedo estar en exilio viviendo en la misma ciudad. ¿Por qué? Y porque no estoy siendo admitido dentro de una polis, dentro de este lugar donde nosotros procuramos, nos esforzamos por traer el shalom, la paz, el pueblo, ande, eres autoexilio, pea la autoexilio, pea la Absalón ya puede autoexilio, viviendo en la propia ciudad de Jerusalén. A esta vez se vayan dentro de nuestra propia ciudad, ¿verdad? En lugar de esforzarnos y trabajar todo como comunidad, con nuestras capacidades, ya puedo ir en contra. Y entonces, queridos amigos, ese sería el galut, un autoexilio, esa armonía restaurada del galut, que simbólicamente nosotros lo tenemos aquí diciendo como un autoexilio, pero un autoexilio, al final de cuentas, también forzado, porque el rey, no ver el rostro del rey, Hamelech. Absalón habita la ciudad, allí donde está históricamente la monarquía, y distinguía entre el perdón jurídico y la rehabilitación pública. Es decir, cuando viene perdón, pero es simplemente jurídico. Bueno, déjele que venga, déjele que entra, pero que esté ahí, pero toquín esté ni que ya ponga vecina. David permitió esa rehabilitación más bien desde un perdón jurídico que pueda estar allí,
pero evitó lo segundo, es decir, el panim, ver el rostro, y creó un vacío político y emocional que debilitaba la estabilidad incluso del reino. Porque la gente tampoco no es tonta, ¿verdad? La gente que se da cuenta enseguida cuando hay buena relación, cuando las cosas se llevan como comunidad y hay proyectos de comunidad. Pero así también ya enseguida, cuando hay algunos que solamente ellos quieren llevar algo, pero para su provecho. Nosotros vemos ahí en esas avenidas, una vez, creo que era, no sé, en Avenida Quinta, algo así, una casilla, y espera ahí que metieron, que destruyeron todo el paseo hermoso central que había ahí. Ahora no se ve nada, como Misimbabe calle, que eran avenidas espectaculares, ¿verdad? Todo por los supuestos negocios, y claro, los negocios. A mí hago la o pagar más, o pagar la corrupto. Entonces, usted oña reunir, vaya, o decidir, cuéntame más o decidir, porque obrero de cola poder, ¿entiendes? Ese pues es el concepto equivocado y negativo, lastimosamente, que abre oña en la cama, lastimosamente, se la mandaba, pese ya votar, obrero de Jais. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 14. El versículo es el 29. Absalón mandó llamar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Lo llamó por segunda vez, pero tampoco quiso venir. Estábamos diciendo en un contexto histórico que el zar es el jefe, el que señala una autoridad intermediaria entre el príncipe y el monarca. Y este es el zar, mientras que el yatzer es la corte, indica el espacio de poder restringido, y la reiteración del llamado refleja también protocolo diplomático, es decir, hay una segunda vez, una primera vez, una segunda vez. Vamos a ver cómo podemos hacer. Absalón entonces no puede presentarse directamente sin autorización, y Joab evita involucrarse, posiblemente por cálculo político. El sistema monárquico dependía de mediadores, cuya pasividad podía paralizar la justicia. La historia evidencia cómo la burocracia real condicionaba la reconciliación social. Entonces, atención, la burocracia. Y muchas veces, queridos amigos, nosotros estamos lo mismo. Esto hace 3.000 años atrás yo. Pero sin embargo, Ñandé, también vivimos con mucha burocracia. Entonces muchas veces ese rey o ese que está al frente, el tendota, un bota el paso y el otro. Pero claro, aquí hay una cosa muy compleja, ¿verdad? Porque nosotros también le ponemos acá Tembiguay, ¿verdad? Que tiene que responder a mis necesidades, a mis maletines o lo que sea, o al grupo, al maletinero, cuando a mi aeropuerto iba a formal a maletinero hoy. Y entonces, estamos en esa situación, ¿verdad? Y entonces, es muy difícil, es muy difícil. Aquí hay una reiteración, llamado, un segundo llamado, una reiteración para que venga Joab, pero no sé, porque también está cuidando, está haciendo un cálculo político. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque ellos también dependían, imagínense, del rey. Pero al mismo tiempo aquí está el príncipe, el futuro, Absalón. Una primera respuesta no, una segunda respuesta no.
la burocracia real, entonces estaba condicionando totalmente esta reconciliación también entre el rey y el príncipe. No sabemos todavía qué hay en el pensamiento de Joab, porque Joab pertenece también a esa familia. ¿Será que Joab está queriendo hacer un golpe de estado? ¿Será que Joab quiere entrar aquí? Es como que David, porque de cierta manera David también entró, pero dejó de lado la dinastía de Saúl. Incluso David no tiene ningún hijo con la hija. David no tiene ningún hijo con la hija de Saúl, ¿entienden? Es decir, se evita luego cualquier posibilidad de una continuidad de la dinastía de Saúl en este caso. Y aquí también, más o menos, haciendo una comparación ciertamente, ¿qué es lo que se está pensando aquí? ¿Qué es lo que Joab tiene en mente? Aquí nos responde, él que hizo todo para que vuelva, pero parece dejar que la situación siga nomás allí, tensión entre papá e hijo. Hay una cierta estabilidad del reino, pero una estabilidad del reino jurídico, simplemente. Estabilidad jurídica, pero nada más que eso, de una manera jurídica. Entonces el contexto cultural antropológico aquí nos muestra que la mediación era esencial en las sociedades de honor. Nadie se enfrentaba directamente al superior, sino un intermediario, siempre un intermediario, nada iba directamente. El concepto que tenemos que es taber, entonces el taber, que significa un concepto de medio, taber, intermedio, está en el medio, taber, describe la figura que conecta relaciones, mientras ka'ash, enojo, surge cuando la comunicación queda bloqueada y el kabod, el honor, exige restauración pública. Entonces aquí, queridos amigos, hay un intermediario. Pero atención, aquí nosotros estamos viendo porque al no responder, entonces comienza aquí, este es el ka'atz, porque no quiere meterse en problemas en síntesis. Ve mucha diplomacia, dijimos hace rato, y se ve afectada y se ve bloqueada el kabod, es decir, el honor. Todo honor, queridos amigos, necesita ser restaurado. Pero Absalón percibe que su identidad permanece suspendida socialmente. Su honor, el kabod, él todavía no tiene influencia ante el rey y ante nadie ni ante la sociedad. A pesar que el príncipe no dijo que era el más esbelto, el más lindo, la cabellera, todo lo que vos quieras. Pero la negativa de Joab equivale a negarle su rehabilitación. No le está rehabilitando. Es como que alguna vez algunos ya castiga, llevamos el partido y no pea porque votadores contra, pero votar a favor, pero votadores contra, no puede ser aquí, fuera de aquí. Ya ni reuní, ya podía asamblea, ya no sean más fulano, ¿entiendes? Y así se decía. O si no, alguien que habla dentro de los mismos congresos, ¿verdad? ¿Entiendes? Oye, en Bareí, imagina, vea. Oye, en Bareí para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo mucha verdad. Está indicando mucha verdad. Entonces, esa rehabilitación negada, porque Joab le está negando al no irse, al no responder a ese cará, a ese llamado, Joab insiste. La insistencia revela una verdad humana que la persona rechazada intensifica sus acciones y quiere recuperar ese reconocimiento que había perdido. E incluso después, vamos a ver un poco, insiste, y cuando no consigue, hasta lo hará por medios destructivos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida.
desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 14. Y hoy con este versículo 30. Entonces dijo a sus servidores, Absalom: miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Vayan, préndale fuego. Y los servidores de Absalom incendiaron el campo. Va el año en Boesea este versículo, querido amigo, porque uno dice, ¿qué es lo que le voy a enseñar esto? Le otra es apila campo ajeno, él ya puede otra montar retrovisor ajeno, le otra es rayar coche ajeno. Queridos amigos, la falta de diálogo siempre genera explosiones. Falta de diálogo genera explosiones. Una sociedad injusta, una sociedad donde no se dialoga o no nos interesa dialogar. Porque muchos, ¿verdad?, mientras se candidatan, yo dialogar, uy, ve, le reúne a esto, le reúne a aquello, a lo más pobre. O yo vi, ni jogarape, no iba a más. Ni jogarape, no iba a más. Nunca ando hoy, ¿entienden? Entonces, el diálogo, queridos amigos, genera siempre, la falta de diálogo, siempre genera explosiones. Algunas veces uno dice, no, ese es Contreras, ese viene y habla mal, y estos son los que desestabilizan, dice. El profeta no desestabiliza nada. ¿Saben por qué? Porque el profeta lo único que dice es llamar la atención sobre la realidad, eso nomás. Por eso el profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y muchas veces a los profetas, ellos son los que pagan, ¿verdad?, con su vida y con su sangre. Pero sin embargo, no son ellos, queridos amigos, los culpables. Los profetas no son culpables de nada. Nada, absolutamente. Sino que es justamente esa falta de diálogo que nunca se dialogó. Indiferencia total. A pesar de que yo tengo, como se dice, el lapicero en las manos, no hago nada. No hago nada. Entonces, aquí falta de diálogo. Y eso es lo que va a generar explosiones tremendas en la sociedad, en tu familia, en tu casa, con tu hijo. ¿Qué es lo que genera eso? No es porque alguien viene y te reta y te dice esto y aquello. No, vos generaste, con tu falta de diálogo con tu hijo, generaste que explota después la situación. Doy cuasén de imba de veo, oño, me quedé droga, voy a popea. Genera explosión. Una segunda enseñanza es que la violencia es lenguaje del dolor. Atención. La violencia es lenguaje del dolor. Por eso la violencia, el grito, ay, ¿verdad?, es como una cosa violenta, me estoy violentando. Alguien me pegó, la violencia, ¿verdad? Incluso algunos, que estilo masoquistas le llamamos a eso, que se pegan a sí mismos por el dolor. ¿Entienden? La violencia siempre es experiencia, o mejor dicho, lenguaje del dolor. Yo, por ejemplo, recuerdo ahí un muchacho, la vez pasada me estaba diciendo, ¿verdad?, y hace 13 la arrendía ya plaza. Pero estaba tan dolorido. ¿Y cuál fue su lenguaje? Potipaité la ñoquela y la icotuve. Yo capaité la joque. ¿Entendiste? Violencia. O sea, es incapaz, ¿verdad?,
de dirigir. Entonces, es un lenguaje del dolor, siempre la violencia. Entonces, aprender a escuchar antes que a condenar. Entonces, ese lenguaje te tiene que ayudar a eso. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es provocar no es solución. Provocar no es solución, porque aquí Absalón lo que quiere hacer es, está provocando. Porque piensa que a través de esta provocación, entonces a través de eso yo voy a conseguir lo que quiero. Estoy buscando solución. Estoy provocando, le estoy provocando. Y la presión externa nunca, queridos amigos, va a sustituir una reconciliación interior. Nunca. Es imposible llegar a una reconciliación interior con una provocación que yo estoy haciendo. Asaf, yo capaz. Solución, no me va a dar solución interior, al revés. Yo me voy a quedar, pero con un resentimiento y con un, no sé, hasta te puedo permitir, o sea, es lo que le permitió David a su hijo hasta ahora Absalón. Que venga, jurídicamente, sí, jurídicamente. Eres cosa mío, o hiciste violencia, eres apipá. Bueno, listo, pero por miedo, eres coto, pero no hay una reconciliación interior. Y ahí sí que menos de ahí podemos hacer, y porque te veo una persona incapaz de dialogar y de entrar en ese camino, ¿verdad?, de la reconciliación. Una cuarta enseñanza es que la invisibilidad social duele. Duele. Y eso es lo que le duele a Absalón, ¿verdad? Porque él es invisible socialmente. Hijo del rey, es el príncipe, futuro rey, porque es el mayor ahora, Absalón. Pero aquí no hay caso, no hay caso. Entonces, la invisibilidad social a nosotros, queridos amigos, nos duele muchísimo, nos duele. Si nosotros reconocemos al otro, ciertamente que vamos a evitar muchas veces los conflictos mayores. Es decir, no ser indiferente. Y cierto que eso, vos te vas con ese chico de la calle que está ahí, y vos te adelantas, te vas. Vení un poco, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Qué te pasó? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué hace? Algunos no se iba a entender, otros más o menos, otros pues ya va entrando en confianza. Yo recuerdo en este sentido al padre Martín Rodríguez, que trabajaba en Don Bosco Roga, justamente. Y él salía en las calles cuando comenzó Don Bosco Roga, se iba. Semáforo por semáforo, le llamaba a los chicos. Él se iba y se sentaba en la calle y estaba con los chicos, jugaba ahí con los chicos. De todo pasó el padre, ¿verdad? Interesantísimo. Juntó a más de 100 mitaí, ¿verdad? Todo eso en las calles, semáforos, en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1988. Y los llevó todo a Don Bosco Roga, ahí cerca de la terminal. El ingeniero de Bernardi había regalado esa propiedad allí y se construyó, ¿verdad? Él mismo también ayudó a construir todo eso para tener a los chicos de la calle. Bueno, pero justamente para ganar esa confianza del chico, no es aquí entonces la situación de quemar todo, ¿entendés? No, al contrario. Buscar verdaderamente acogida, ver cómo podemos hacer, y les vas llevando hacia esa educación, ¿verdad? Y una última enseñanza, queridos amigos, es Dios llama a restaurar antes del colapso. Llama a restaurarnos antes del colapso. Es decir, hay como un fusible, ¿verdad? Ya digo ya de corto o cápsula fusible, o como cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? Que hay un fusible que salta, que te avisa antes del colapso. Entonces salta ese fusible. Buscar entonces, por lo tanto, encuentros sinceros en familia, comunidad y sociedad. ¿Pero para qué? Y para que antes de que lleguemos al colapso, donde hay una indiferencia total, el colapso de no saber manejar más nuestra sociedad, por ejemplo, esta cuestión de las drogas, es imposible. En ciertos países se matan todo ahora. Los carteles, como le llaman, ¿verdad? Entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ya hay mucho así que, bueno, no responde, yucacaña, puede desaparecer capea, puede desaparecer camo, ¿verdad? O sea, son situaciones muy delicadas, y por eso esta enseñanza de la Biblia en este elemento es muy importante. Dios llama a restaurar, pero antes del colapso.
Así que ya cueque, vamos a restaurar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender, pero antes que venga un colapso. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.